Isabela, me he pasado todo el día de compras. Ahora te enseñaré lo que he comprado para nuestra pequeña, dijo Sara, la futura suegra de la niña. Al entrar en el apartamento, Isabela sonrió con torpeza. Llevaba muchos meses viviendo en el apartamento con su prometido y futuro pariente, pero aún no se acostumbraba a tanta calidez por parte de extraños. «Ay, Sara, el bebé ni siquiera ha nacido, y ya lo malcrías», regañó suavemente a la mujer. «Has comprado tantos juguetes y ropa que tendrá que llevar algo nuevo cada día, y ni siquiera tendrá tiempo de que le queden pequeños los peleles. Los niños crecen muy deprisa. Mi abuela decía que crecen como las setas después de la lluvia». Ayudó a su suegra a quitarse la gabardina ligera y elegante y la colgó en la percha. Isabela no pudo evitar asombrarse de nuevo de lo bien que estaba Sara, con una abuela tan joven que llevaba tacones altos y un brillante carmín en los labios. Nunca había visto a sus nietos. «Bueno, eso es genial. Al menos no tendremos que lavar la ropa. Que se ponga algo nuevo», rió la suegra, enseñando a sus blancos dientes. «Y en general, el pequeño se merece lo mejor. Que se acostumbre a una buena vida desde el principio. Y por favor, Isabela, llámame Sara. No hace falta la formalidad. Somos prácticamente familia». Tomó las bolsas de las tiendas de marcas caras, llenas hasta los topes de regalos para el futuro nieto, y se dirigió hacia el espacioso salón, colocando las compras en el sofá amarillo brillante. De las bolsas empezaron a sacar bodys, camisetas, pantalones y adorables calcetines para los piecitos del recién nacido. Isabela se quedó de pie junto a la mujer, escuchándole elogiar cada prenda del bebé. Forzaba una sonrisa y asentía como una muñeca china con cada palabra de su pariente. La facilidad con la que su suegra se refería al bebé como nonato, Artem, seguía chirriando los oídos de la futura madre. Isabela no se acostumbraba. Por supuesto, el nombre era precioso, pero ella ni siquiera había participado en su elección. Siempre había pensado que llamaría a su hijo Carlos. Tanto su suegra como su prometido estaban de acuerdo y decían que ese nombre era adecuado. A Isabela le pareció como mínimo injusto. En general, el amor de Sara por su futuro nieto sobrepasaba todos los límites posibles. Le quitó a la novia de su hijo todas las alegrías de la preparación para la maternidad. La mujer decoró personalmente la habitación del bebé en cuanto supieron el sexo del futuro niño. Lo eligió todo, desde las paredes pintadas de gris y azul, con imágenes de montañas, hasta la cuna con dosel y ropa de cama. Compró juguetes con entusiasmo como una coleccionista y los guardó en la habitación. Coches de juguete, ositos de felpa y sonajeros esperaban ya a su dueño. Incluso un caballito balancín se erguía orgulloso junto a la ventana, listo para recibir a su jinete. Mientras tanto, Isabela se limitaba a ir al médico, esperando el día del parto. Cuando intentó expresar lo que pensaba al respecto y le insinuó a su suegra que no le importaría ir de compras y elegir al menos un chupete de silicona para el bebé, Sara se limitó a hacer un gesto con la mano. «¿En qué piensas, Isabela? ¿Por qué necesitas eso ahora? Es mejor que evites por completo los lugares concurridos, sobre todo los que tienen niños. Si no están en la guardería entre semana, probablemente estén enfermos, y tú no puedes permitirte enfermar», convenció su suegra a la futura novia. «Deberías relajarte, dormir más mientras puedas, pasear por el parque que hay cerca de la casa, disfrutar del embarazo y comer adecuadamente. Solo quiero lo mejor para ti, Isabela, para que no tengas ningún dolor ni pena. Yo me ocupo de las molestias. ¿No lo aprecias acaso?». Después de semejante arenga y una mirada desaprobadora y triste de Sara, Isabela se desanimó. Empezó a sentirse desagradecida. Su prometido Pablo compartía la opinión de su madre. «Te estás estresando innecesariamente, Isabela. Mamá quiere ayudarnos y tiene razón. Ahora mismo lo más importante para ti es cuidarte y cuidar del futuro bebé». Sonrió abrazando a su novia y acariciando suavemente su redondeado vientre. «Entonces, sé feliz», Isabela suspiró, pero escuchó las palabras de su prometido, intentando por todos los medios reprimir pensamientos innecesarios.
Luchó por no sentirse como un pájaro atrapado en una jaula dorada. Efectivamente, ¿quién soy yo?, refunfuñó la chica para sus adentros. Supongo que me cuesta tanto creer mi propia suerte, y en que una racha de buena suerte ha llegado a mi vida, que me da miedo despertarme. Verdaderamente, era difícil calificar de feliz el destino de Isabela. Solo hasta los 7 años la niña creció y no conoció la tristeza. Tenía unos padres cariñosos, Dimitri y Alexandra. Vivían modesta pero felizmente. Cuando Isabela cumplió 7 años, sus padres empezaban a discutir. Mamá estaba cada vez más triste. Papá podía desaparecer por semanas. La niña de primer grado no entendía qué pasaba. Cuando le preguntaba, mamá se limitaba a negar con la cabeza. «Tu padre no tiene suficiente dinero», decía, frunciendo sus hermosos labios. «Quiere convertirse en un hombre de negocio». Isabela no sabía que su padre había montado un negocio para intentar dar lo mejor a su familia. Sin embargo, se relacionó con las personas equivocadas, lo que le preocupó profundamente a su madre. Pero ese no fue el punto de inflexión en la vida de su hija. Cuando la niña cumplió 8 años, se fue, como de costumbre, al pueblo de vacaciones de verano. Como decían sus padres, iba a visitar a sus abuelos para respirar aire fresco en vez de los gases de los tubos de escape en la ciudad. Cuando Isabel era pequeña, disfrutaba con ese tipo de aventuras. Le encantaba coger bayas directamente de un arbusto y, sin preocuparse, ensuciarse las manos y llevárselas directamente a la boca. Así sabían mucho mejor. Adoraba los platos de su abuela y el aroma de las tortitas recién horneadas por la mañana, que rociaba generosamente con mermelada casera y regaba con leche caliente. Le gustaba nadar en el río, pasear en la barca con el abuelo y recoger setas en el bosque. Le encantaban los caballos, las ovejas, las gallinas y los conejos. Ese verano no fue la excepción. A lo largo de un mes, Isabela se puso morena y su pelo claro se aclaró aún más con el sol. Pero en julio, su cuento de hadas veraniego se convirtió en una horrible realidad. Sus padres habían desaparecido. La causa fue un accidente de coche. Cuando ocurrió, Isabela disfrutaba de otro día soleado en el pueblo. Sin embargo, no tenía ni idea de que en septiembre no volvería a la ciudad. Así fue como acabó viviendo en ese pueblo llamado Silke. Mucho más tarde, Isabela escuchó una conversación entre sus abuelos y se enteró de que sus padres habían fallecido debido a los problemas. En ese estado de estrés, el hombre asumió el papel en estado de embriaguez y salieron de la carretera cayendo en una zanja. Dimitri murió en el acto y los médicos lo intentaron, pero no pudieron salvar a su mujer. Tuvieron que vender el piso de los padres para pagar sus deudas. Resultó que su padre se había metido en serios problemas. Por supuesto, los únicos familiares que acogieron a Isabela fueron sus abuelos paternos. Así la citadina tuvo que cambiar drásticamente de vida. Dejó detrás su vida en la ciudad, los amigos y el ambiente familiar. La niña creció y poco a poco se enfadó más con la gente que la rodeaba. Simplemente quería desatar su ira y su dolor contra alguien. Cualquiera. Al principio, cuando se sentía agobiada, empezó a pensar con rabia en el pueblo. «El nombre de este pueblo es tan feo», refunfuñó la chica. «No me gusta. Lo llamaron así porque vivían, sobre todo, cazadores. Los lazos son herramientas que se utilizan para atrapar pájaros y animales pequeños», le explicó su abuelo. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en un montón de heno y lió una hoja de tabaco para hacerse un cigarrillo. «Ahora me siento como un pajarillo atrapado en tus trampas», suspiró la niña con tristeza, sentándose junto a su abuelo y abrazándole las rodillas. El abuelo la miró. «Sí», asintió con la cabeza. «No te preocupes, mi pajarito. Todo encajará cuando crezcas». A medida que Isabela crecía, empezó a ver el pueblo con temor, a pesar de haber pasado su infancia bajo su techo. Su actitud hacia su hogar
se vino influida por sus rumores y conversaciones escuchadas por casualidad de las que antes no se había percatado. Demasiados niños en la aldea y sus padres cotillaban sobre su abuelo, Procor. Ahora los rumores llegaban a oídos de Isabela. La gente supersticiosa e ignorante empezó a hablar del abuelo, afirmando que podía ver las almas de los difuntos y poseía poderes especiales para curar cualquier dolencia. El propio hombre avivó el fuego arrojando troncos secos de habladurías a las llamas. Por ejemplo, prohibió a su esposa Sofía guardar íconos en casa y nunca llevó una cruz ni asistió a los oficios religiosos. Por supuesto, los modernos desestimarían ese comportamiento y señalarían que creer o no creer en Dios es una elección individual. Calificarían a Procor de ateo y dejarían de difundir rumores. Sin embargo, los aldeanos, movidos por el aburrimiento o por una sincera creencia en lo sobrenatural, siguieron calumniando. En sus palabras, de vez en cuando se deslizaba una pizca de verdad, pero no había magia en sus acciones, solo conocimientos y habilidades transmitidas por sus propios padres. Procor era un curandero autodidacta. No tenía diploma médico ni una formación oficial. Sin embargo, era un experto en el arte de la medicina tradicional. Procor lo sabía todo sobre las propiedades de las plantas, bayas y hierbas medicinales, desde sus hojas hasta sus raíces. Podía crear infusiones curativas, remedios herbales y mezclas de hierbas capaces de reanimar a una persona herida. Mucha gente visitaba la aldea de Silki para llamar a su puerta. Nunca rechazó a nadie que lo necesitara. Y esta imagen mística de su abuelo arraigó firmemente el alma de Isabela. Sin embargo, ella le quería con todo su corazón. Cuando la niña cumplió 11 años, su abuelo, Procor, murió en un trágico accidente en el río. Tras su muerte, la vida en la casa se volvió realmente aterradora. La niña estaba convencida de que había visto las puertas abrirse solas, dejando entrar el viento frío. Por la noche, oía crujidos, como si el ruido procediera de pasos en el primer piso. La abuela Sofía, por supuesto, no creía realmente en la historia de su nieta. Pero quién sabe lo que puede parecerle real a una niña pequeña, sobre todo después de la muerte de su querido abuelo. Sin embargo, Isabel estaba segura de que no se trataba de su imaginación, y el miedo a la casa rural permanecía en su alma, aunque quería a su abuelo con todo su corazón. Fue la influencia de los prejuicios lo que afectó a su imaginación infantil. Cuando Isabela cumplió los 16 años, la abuela Sofía la abandonó. Alguien de los vecinos llamó a las autoridades y se llevaron a la huérfana Isabela a la ciudad, ingresándola en un centro de rehabilitación para menores. La casa quedó vacía. Sabía Isabela que en el futuro, ese pueblo que consideraba una trampa sería su último refugio. Por supuesto que no. Cuando cumplió 18 años, fue puesta oficialmente en libertad, dejando de preocuparse por el destino de una huérfana. Isabela no quería volver a la casa rural. La chica consiguió entrar en la universidad con una plaza financiada por el gobierno. Planeaba convertirse en especialista en tecnología alimentaria. Le asignaron una habitación en una residencia universitaria. El presente y el futuro ya no le parecían tan inciertos. La beca era pequeña, así que la chica aceptó un trabajo de camarera, típico de una estudiante joven y enérgica. Al principio, trabajó en una cafetería, pero luego su amiga Masha le ofreció un puesto mejor en el club nocturno Dilema. «¿Cómo podría trabajar en un club nocturno? Eso me da miedo», dijo Isabela. «Ay, eres una chica de pueblo. Has visto películas tontas. Por eso crees que los clubes nocturnos son solo antros de vicio y residencias diabólicas. Este club es de élite. Solo van los ricos, y las propinas que dejan son tan generosas
que no las ganarás ni siquiera en el mes trabajando en un café. ¿Quién sabe? Quizás hasta encuentres allí a un príncipe en un Mercedes blanco. Tras sopesarlo todo y considerar los pros y contras, Isabela decidió arriesgarse. No buscaba marido, pero unos ingresos extra no le harían daño. Así que empezó a trabajar en el dilema. María no le engañó. Allí había mucho dinero. Cuando Isabela terminó la universidad y esperaba cambiar su uniforme de camarera por un puesto en la plantilla de alguna empresa tras defender su título, el destino la unió a Pablo. Llegó al club con un grupo de amigos. Isabela le sirvió la mesa, situada en un rincón alejado del local. Estaba claro, sin ninguna pista, para qué se habían reunido los hombres. «Felicidades por el cumpleaños de tu hijo, Kirill». El coro desincronizado de voces masculinas seguía llegando a sus oídos, ahogando incluso la música de los altavoces. Los vasos y las copas volaban, chocaban entre sí y salpicaban su contenido en los invitados. Mientras Isabela colocaba los aperitivos y las bebidas en una mesa baja, se quedó en silencio, asombrada. «Esposa, ya ves, está en la sala de maternidad y él ya está en un club nocturno. Muy interesante», pensó. La música del club retumbaba. Los focos le daban en los ojos. Mirara por donde mirara, había diversión, purpurina, humo y salpicaduras de champán caro. 6 jóvenes estaban sentados en una mesa ruidosa. Isabela no dejaba de mirar al guapo moreno. Era el más callado, pero el más atractivo del grupo. Sus ojos oscuros parecían casi negros con la iluminación del club, y su sonrisa era misteriosa. Se quitó la chaqueta de su caro traje y la tiró sobre el respaldo del sofá, mientras su camisa estaba desabrochada despreocupadamente a la altura del pecho. El invitado no bebía mucho, asentía cortésmente a las camareras. Cada vez que ellas se acercaban a su mesa con otra ronda de bebidas, él asentía y tocaba su insignia dorada con la mirada. «Isabela». Levantó la mirada a la chica, y el corazón le dio un vuelco cuando el desconocido le sonrió. Bajó las pestañas, sintiendo que se ruborizaba. Fue una suerte que su vergüenza fuera difícil de percibir en la penumbra. «¿Gustas algo más?», preguntó la chica a los invitados, depositando el último vaso sudoroso de whisky sin diluir sobre la superficie de cristal de la mesa. Se enderezó, sujetando la bandeja vacía, y luego se acomodó rápidamente el mechón de pelo claro como el heno que le había caído cerca de la oreja. En ese momento, uno de los invitados se inclinó adelante, agarrando bruscamente a la chica por las muñecas. «Sí, lo quiero», dijo burlonamente. «Tu número de teléfono, guapa. Escríbelo en la servilleta». Isabela se sobresaltó, tanto que no retiró inmediatamente la mano de las garras de ese insolente invitado. Volvió a sonrojarse, esta vez indignada. «Lo siento, eso no está en el menú», respondió la chica frunciendo el ceño. Durante el último año de trabajo en ese nuevo lugar, Isabel había visto muchas peleas de borrachos, intentos de insinuación, pero seguía sin acostumbrarse a tal comportamiento. Su mirada recorrió los alrededores, buscando apoyo, pero nadie se preocupaba por una camarera. Sin embargo, aquel tipo se levantó encontrándose justo detrás de la chica. «Muy bien, ya basta de coquetear y de hacerse los duros», dijo, agarrando un mechón de su pelo y haciéndolo girar alrededor de su dedo. Ella negó con la cabeza, dándose vuelta. «Lo siento, te has equivocado de sitio», respondió. La muchacha quería alejarse de aquella compañía demasiado alegre, pero el invitado evidentemente no quería aceptar un no como respuesta. Volvió a inclinarse suavemente adelante, agarró la mano de Isabela y la trajo hacia él con fuerza. La muchacha no esperaba semejante reacción, solo un grito ahogado, y trató de recuperar el equilibrio, agitando la bandeja.
pero la fuerza de atracción y sus invitados resultaron ser más fuertes. Ambos cayeron sobre el sofá, con Isabel aterrorizando directamente sobre las rodillas de uno de los invitados. La persona sobre cuyas rodillas cayó la camarera resultó ser la misma morena silenciosa. Las risas estallaron alrededor. «¿Estás bien?», preguntó. Se dio cuenta de que seguía sentada en el abrazo de un desconocido, con la falda inmodestamente levantada debido a la caída. Profundamente sonrojada, volvió a bajarse la falda y se levantó. El hombre no la retuvo. «Tus amigos», empezó la chica enfadada. «Son unos idiotas que se emborracharon y no pudieron resistirse al encanto de una chica como tú», continuó el hombre, sonriendo encantadoramente. «Me disculpo de antemano en su nombre. ¿Hay alguna manera que pueda compensártelo?». Ladeó la cabeza, haciendo que le cayeran mechones de pelo sobre la frente. A pesar de los intentos de Isabela por mantener la compostura, su mirada abierta y su sonrisa rompieron sus defensas. Isabela hizo un gesto despectivo con la mano. «Está bien», respondió ella, recogiendo apresuradamente la bandeja caída y volviendo al trabajo. Los comensales de la mesa distante ya no le causaron ningún problema. El joven incluso le pidió disculpas, y ella encontró un generoso billete como propina en la carpeta de facturas. Isabela pensó que ese sería el final de esa historia. Sin embargo, volvió a ver al misterioso moreno una semana después, solo que esta vez vino solo y se acercó a ella. Se presentó como Pablo y confesó que no podía quitarse a Isabela de la cabeza desde aquella noche. La había esperado hasta la madrugada, al final de su turno. La joven pareja salió a pasear por las calles de la ciudad, que apenas empezaban a despertar. La carretera estaba cubierta por la niebla previa del amanecer. Pablo echó su saqueta sobre los hombros de su acompañante. Resultó que era propietario de una gran cadena de tiendas de ropa para hombres y mujeres, y su madre tenía salones de belleza. «Me he dedicado al comercio toda la vida», compartió Pablo con la chica. «Recuerdo que siempre vendía algo, incluso en el colegio, pegatinas, carteles, fichas coleccionables. Más tarde, seguí una carrera empresarial y ocupé varios puestos, desde asesor de ventas a gerente y director de ventas al por menor». Isabela escuchó con entusiasmo la historia de su vida. Le encantó Pablo, su aspecto, su encanto y su deseo de cosas mejores. Empezaron a salir. Pablo cortejó a Isabela como un verdadero príncipe, y su relación progresó rápidamente, haciendo que a veces la cabeza de Isabela diera vueltas como si estuviera sentada en la cabina de una montaña rusa. «Quiero presentarte a mi madre», dijo Pablo, en cuanto Isabela recibió su diploma. «¿Con mi madre?», parpadeó sorprendida la chica. «Pero solo llevamos saliendo un mes». Pablo mencionaba a menudo a su madre en las conversaciones. Vivían en una mansión en el campo en la que Isabela nunca había estado. «¿Ni qué?», se encogió de hombros el hombre. «Siento que te quiero, Isabela, y ya tengo 30 años. Soy serio con mis sentimientos e intenciones. Si no sientes lo mismo, yo lo entiendo». «No, te equivocas. Lo siento, claro que sí, pero es un paso serio». Sonriendo, Pablo le besó la frente. «Entonces está decidido. Conocerás a mi madre el próximo sábado. No te preocupes, Isabela, le vas a gustar». Sara resultó ser muy joven y bien peinada. A primera vista no podía tener más de 40 años, pero Isabela comprendió que la propietaria de unos salones de belleza podía desafiar con éxito la edad con la ayuda de la medicina estética. Por ejemplo, Sara apreciaba sinceramente a Isabela como posible nuera. La mujer la acogió calurosamente, mostrando un sincero interés por el destino de la huérfana. «Pablo me ha dicho que no te queda familia», preguntó Sara, mientras le servía té a su invitada. «Por desgracia, mi abuela fue la última, pero también se ha ido».
Pobrecita, ¿por qué no te vienes aquí a vivir con nosotros?, le ofreció la mujer. Será más divertido juntos. Me harás compañía porque Pablo siempre está de viaje. Vivimos juntos en esta casa enorme y hay tanto espacio. La oferta sorprendió a Isabela. Sin embargo, cuando Pablo apoyó la idea de su madre, ella no pudo resistirse, sobre todo porque alquilar una casa era caro y ella no tenía planes de volver al pueblo. A los 2 meses de vida en común, Isabela descubrió que estaba embarazada. No entendía cómo había ocurrido, teniendo en cuenta que acababan de empezar a pasar las noches juntos. Pablo le había traído píldoras anticonceptivas, prometiéndole que eran eficaces. Sin embargo, no protegieron a Isabela de las 2 líneas en su test. Temblando como una hoja de álamo, fue a ver a Pablo con la noticia. «Es una gran noticia, Isabela», exclamó el hombre. «Pero si me estaba tomando las pastillas, te lo juro», protestó Isabela, que aún no había planeado ser madre. «Bueno, parece que Dios tenía las ganas de darnos un hijo, que ni siquiera las pastillas han podido evitarlo», se rió. «Es porque te amo con locura, ¿sabes?». Su madre recibió la noticia del futuro nieto con un entusiasmo todavía mayor. Empezó a proteger y a cuidar a Isabela, asegurándose de que recibiera los mejores cuidados médicos en las mejores clínicas de la ciudad. Mientras tanto, Pablo no perdió el tiempo y le propuso matrimonio, regalándole un hermoso anillo y un ramo de rosas rojas. La verdad se enfrentó al hecho. «No tocaremos la boda por ahora», le dijo el futuro marido. «Tengamos primero al bebé y luego haremos una gran celebración. Los médicos dicen que tienes una salud débil. No quiero que te pongas nerviosa por los preparativos». Isabela nunca había oído a nadie quejarse de su salud, pero no discutió. Todo lo que estaba ocurriendo era demasiado inusual para ella, así que empezó a seguirles la corriente, viviendo bajo el mismo techo que su prometido y su suegra. El otoño se convirtió en invierno, y luego llegó la primavera. Apenas tuvo tiempo de pestañear cuando ya estaba embarazada de 9 meses. En 2 semanas, debió ir al hospital a esperar la llegada del bebé. Cuando su suegra regresó de la tienda, Isabela, disculpándose, volvió al dormitorio. La noche anterior se había sentido mal y había dormido mal. Ahora se sentía destrozada. La muchacha se tumbó en la cama, sumida en una siesta diurna. Cuando abrió los ojos, el cielo estaba sombrío y la lluvia era inminente. Isabela bostezó y sintió que el dolor de cabeza por fin remitía. Se deshizo de la manta y se fue al baño. La chica se refrescó y decidió bajar a la cocina a comer. «Me pregunto si Sara estará en casa. Debería haberla invitado a comer conmigo. Es más divertido comer juntas». Con esos pensamientos, Isabela se dirigió hacia la habitación ocupada por Sara. Levantó la mano para llamar a la puerta cerrada, cuando oyó la risa aguda de una mujer. Era tan diferente a la risa suave y melódica habitual de Sara que Isabela se quedó sorprendida. La muchacha se quedó inmóvil con la mano levantada, cambiando el peso de un pie al otro. Esa pausa momentánea le permitió escuchar las siguientes palabras de su suegra. «Ven tú, te contaré todos los detalles y te partirás de risa». La suegra compartió con alguien detalles por teléfono. «Pero solo dentro de un mes. Justo cuando esa idiota nos deje, ya tendré al bebé en mis brazos y te convertirás en la madrina del pequeño». Isabela quedó boquiabierta. Intentó comprender lo que acababa de escuchar. Bajando la mano, la chica se apretó contra la puerta, escuchando ansiosamente las palabras de Sara. «No digas tonterías», dijo la mujer con arrogancia. «Por supuesto, todo irá perfectamente bien. Esta chica no tiene ningún pariente. Ella nos dará un hijo, y Pablo y yo le daremos dinero. Es así de sencillo». Hubo una pausa. Al parecer, el interlocutor preguntó si Sara estaba celosa de Isabela. «No, no es celosa. ¿Ni qué? Sé lo que valgo», respondió la mujer con seguridad. «Además, últimamente la relación con Pablo se ha ido apagando.
No te lo vas a creer, pero la aparición de esa tal Isabela reavivó la chispa. ¿Sabes? Algunas parejas practican relaciones abiertas para evitar el divorcio. En eso nos hemos convertido mi marido y yo, en más cercanos. Soy mayor que Pablo y comprendo perfectamente que tenga necesidad de un poco de excitación. Ahora me mira con ojos tan hambrientos cuando sabe que al otro lado de la pared está la chica embarazada de su hijo. El corazón de Isabela latía con fuerza en su pecho y la sangre se la galopaba en la cara. Lágrimas de rabia, dolor y sufrimiento brotaban de sus ojos. Sintió náuseas y tuvo que llevarse la mano a la boca. Sin embargo, Isabela siguió aferrándose a cada palabra, como si de la boca de Sara goteara veneno. No pudimos hacerla, Viv. Los embriones no se implantaron. Los médicos dijeron que era un problema mío. Pablo quería tener su propio hijo, así que esa opción era la mejor. Es un milagro que Isabela llegara a nuestras vidas. La recogió en la discoteca, donde alguien le dijo que era una huérfana. Dijo Sara despreocupadamente, como si estuviera comentando los detalles de una compra rentable en el supermercado. ¿Sabes? Nunca he visto a nadie más ingenuo que Isabela. Está claro que desde el principio abandonó el pueblo, pero el pueblo sigue en ella. Así que no va a ser un problema asustarla, hacer que renuncie al niño en favor del padre biológico. Isabela sintió que la oscuridad le nublaba la vista y que la cabeza le pesaba de repente. Durante un breve instante perdió el conocimiento, pero esos instantes le bastaron para delatarse. Isabela se desplomó contra la puerta de la habitación que simulaba ser la de su suegra. A través del zumbido de sus oídos, oyó que el alegre monólogo de Sara se detenía bruscamente. El silencio llenó la habitación e Isabela contuvo la respiración, con gota de sudor formándose en su sien. «Te volveré a llamar», dijo Sara secamente al teléfono. Abrumada por el terror, Isabela se alejó corriendo de la puerta. Empujada por el miedo a ser descubierta, se metió a su habitación sin que su gran barriga se lo impidiera. La adrenalina corría por sus venas. Oyó abrirse y cerrarse la puerta detrás de ella. Sara no se apresuró, como si estuviera escuchando los sonidos de la casa. Isabela, rezando para que todo pasara, volvió al dormitorio. Temblorosa cerró la puerta en silencio, tratando de calmar su respiración agitada y sus latidos acelerados mientras escuchaba los sonidos al otro lado de la puerta. Sara no la hizo esperar, e Isabela la oyó acercarse sigilosamente a la habitación y detenerse tras la puerta durante largos instantes. Finalmente, armándose de valor, Isabela golpeó ligeramente la puerta, pero antes de recibir respuesta, abrió cautelosamente la puerta del dormitorio. «Isabela», murmuró la mujer en voz baja, observando a la mujer dormida. «Vete», suspiró ella en silencio. «Por favor, vete», le dijo. Desgraciadamente, Sara se adentró a la habitación, dirigiéndose a la cama. «Isabela». «Cariño, es tarde. Te dolerá la cabeza». Tocó el pelo de la muchacha, e Isabela apenas pudo contener un escalofrío. La chica abrió ligeramente los ojos y se los frotó con el puño. «¿Qué hora es?», preguntó. «Oh, todavía me siento mal». Sara miró a la chica con los ojos entrecerrados, pero su desconfianza fue desapareciendo poco a poco. Sus hombros se relajaron y su rostro se suavizó. Era como si se hubiera puesto una máscara. «Cariño, estás ardiendo», exclamó, pasando una mano fría por la frente de Isabela. «Quizás deberíamos llamar a un médico». Isabela negó con la cabeza. «Solo quiero descansar un poco», confesó, y luego sonrió a la mujer. «Oh, si pudiera preparar ese delicioso té de espinillo amarillo. Sara, estoy segura de que eso me hará mejor». Ante tal petición, Sara se relajó por completo. Asintió, prometiendo preparar el té y dejárselo en la cocina. En cuanto la mujer se marchó, Isabela se apresuró a recoger sus cosas.
Se dio cuenta de que no podía quedarse en aquella casa un segundo más. «Son unos enfermos», pensó la chica, con el estómago apretado por la ansiedad. «¿Quién sabe lo que harán? Mi hijo no se lo daré a esa loca. Jamás lo entregaré». Isabela se tocó el vientre con las manos, acariciándolo, calmando al bebé que llevaba dentro. «Yo te llamaré Carlos», murmuró entre dientes. Cuando Sara se marchó a su cita, ya había anochecido. Isabela no disponía de más de 2 horas hasta que regresara el padre de su hijo. La chica no dudó ni un segundo y cogió una importante suma de dinero sin remordimientos de conciencia. Lo guardó en el bolsillo interior de su mochila. Después de todo, «Pablo, siempre decías que no debía negarme nada», dijo en voz alta. Sus dientes castañaban nerviosos mientras comprobaba si había olvidado algo más. Sus ojos se posaron en un frasco de medicamentos. Se preguntó qué habría dentro. Desde luego no eran anticonceptivos. Isabela se acordó de lo cariñoso que era Pablo, que le recordaba que se tomara las píldoras. Ella pensaba que él no quería tener hijos, pero en realidad la estaba preparando como un animal de cría. Isabela empezó a recordar involuntariamente todos los momentos extraños que acompañaron a su nueva vida. Por ejemplo, que en la casa no había álbumes de fotos familiares ni imágenes del hijo y la madre. O como Pablo, cometiendo un desliz, llamaba mamá a Sara y lo justificaba diciendo que ella estaba preocupada por su edad y pedía que la llamaran por su nombre en público. O como nunca la presentó a sus amigos y compañeros. Todo era mentira. «Qué tonta e ingenua fui», se sorprendió la chica, secándose las lágrimas con la manga que le nublaba la vista. Las emociones de Isabela estaban enredadas como un nudo náutico. Respiró hondo varias veces para recuperar el control. Metió las pastillas en el bolso y cerró la cremallera. Cuando llegó el taxi, la cabeza de Isabela daba vueltas de tensión. Sabía que solo tenía un camino: el pueblo. Por suerte, Pablo no sabía que aún tenía una casa allí. Era afortunada, por así decirlo. Consiguió un billete para el último autobús que la llevaría a las afueras de la ciudad. Desde allí no estaba lejos del pueblo. Sin embargo, en su situación actual, y nada menos que de noche, Isabela temía superar ese camino. Sin embargo, junto a la tienda local había un viejo coche verde. Unos minutos más tarde, un hombre de mediana edad vestido con ropa de trabajo salió de la tienda, metiendo apresuradamente una botella y salchichas en una bolsa. «Disculpa, ¿puedes llevarme? Vas a Silke, ¿verdad?» La muchacha se acercó al desconocido. El hombre sonrió cálidamente a Isabela, prestando especial atención a su vientre. «Por supuesto, no hay ningún otro sitio al que ir desde aquí», asintió. Y luego señaló hacia el vagón. «Salta, te llevaré, cariño. ¿A quién vas a llevar?» «Me voy a casa». «A la calle Lesnaya». «Lesnaya. Eso está muy cerca de nuestra casa». El hombre se alegró y sonrió como si se hubiera encontrado con un pariente lejano y no con una desconocida. «Vivo cerca del bosque». «¿Y con quién vives? Nunca te he visto antes». «Me habría fijado en tal belleza. Aquí necesitamos novias». El hombre prorrumpió en una animada carcajada, e Isabela no pudo evitar sonreír ante tal cumplido. Su alma se calentó con el amable anciano que parecía recargarla de optimismo. Por desgracia, no hay nadie esperándola para volver a casa, solo habitaciones vacías, suspiró la muchacha, mirando por la ventana las casas que pasaban. Muchas aún tenían las luces encendidas, mientras que otras ya dormían. En el pueblo muchos se acostaban temprano para despertarse al amanecer. Isabela se asomó a las oscuras calles, pero no la reconoció. Tenía la sensación de haberse entrado en otro mundo, o tal vez la noche estaba distorsionando el espacio, jugando con sus recuerdos. «Me llamo Simon», se presentó el hombre. «Soy Isabela, la nieta de Procor y Sofía». Isabela decidió compartirlo con su compañero de viaje. El hombre reaccionó de forma inesperada
saltando en su asiento y golpeando el volante con la palma de la mano. «Exacto», exclamó el hombre. «He estado pensando, tu cara me resulta familiar. Te pareces a Procor, Isabela. Ya no te acuerdas de mí. Solíamos ir de casa con tu abuelo en silencio, por setas y por todo tipo de animales. Oh, aquellos eran tiempos gloriosos». Isabela miró al conductor con interés. Recordaba que la gente solía hablar de su abuelo con respeto y temor supersticioso, pero rara vez lo recordaban con tal calidez. «¿Eran amigos?» Isabela sonrió. «Sí, incluso éramos muy buenos amigos. Yo quería ser como él», compartió el anciano, con una sonrisa nostálgica. «Era mayor a mí. Me enseñó mucho. Nunca olvidaré a ese hombre. Y no te acuerdas, solías venir corriendo a pedirnos huevos de granja cuando criabas tus propias gallinas. ¿No te acuerdas? Y mi hijo, ¿lo recuerdas? Quizás no. Sería mayor que tú». Isabela se sonrojó torpemente. Recordaba vagamente algo así. El camino a casa resultó ser agradable. El hombre era alegre. Le contó muchas historias sobre su abuelo. Condujo a Isabela hasta su casa, sin hacer preguntas, sin tacto. Por ejemplo, ¿por qué una mujer embarazada llegaba al pueblo en plena noche? Cuando el coche se detuvo ante la puerta, Isabela encontró un manojo de llaves en el bolsillo. El abuelo la miró desde debajo de sus ya pobladas cejas. «¿Puedo ayudarte en algo, hija?», se ofreció sinceramente. Isabela asintió con seguridad, como si no tuviera miedo de quedarse sola, pero debía hacerlo. «No, gracias. Ya me has ayudado bastante», dijo Isabela. «Mi vieja y yo vivimos cerca. Solo hay que seguir recto hasta el linde del bosque y luego a la derecha», informó a Isabela. «Adiós, hija. Ven si necesitas algo. Tu abuelo, él era un gran hombre». Aquel anciano se despidió de Isabela y se marchó. El coche levantó polvo al marcharse e Isabela, suspirando, se volteó a la puerta. Miró la oscura y sombría casa de sus parientes. Ahora, al llegar al lugar donde creció, sintió una punzada de dolor supersticioso. Afuera estaba oscuro, y la luna llena brillaba sobre la casa, iluminándola como un foco. «Cálmate, Isabela», murmuró la chica insatisfecha, esperando que el sonido de su propia voz le devolviera la cordura. «Ya no tienes 5 años. Espero que sepas que los fantasmas no existen». En el interior, nada había cambiado. La recibió la misma estantería baja del pasillo, que servía de banco a Isabela cuando se ponía las botas. En la cocina había una mesita arrimada a la ventana, con un mantel polvoriento y amarillento. La abuela, Sofía, cosía ella misma encajes en los bordes. En la casa había una estufa rusa donde su abuela cocinaba las sopas, gachas y pasteles deliciosos. Una al lado de la otra había ollas de hierro fundido y cazuelas de barro, a la vista de las cuales la saliva goteaba de la boca de Isabela. Recordaba demasiado bien el sabor de los platos caseros. Isabela recordaba lo descontenta que estaba cuando su abuela le enseñaba a encender los fogones y a cocinar. Decía que ya nadie usaba fogones. «Abuela, ¿para qué lo necesito?», refunfuñó la niña, soñando con escapar rápidamente de las tareas domésticas para bañarse en el río. «Viviré en la ciudad, no en el pueblo. Entraré en la universidad y me quedaré allí. Tendré un apartamento y en él un microondas y una cocina». En respuesta, su abuela se limitó a reírse. «No te quejes, Isabela. Fíjate en lo que hago y recuerda. Nunca se sabe cómo será la vida, y una habilidad así nunca será inútil. Si tienes un techo, una estufa y leña, no morirás de frío ni de hambre, mi ingenuo pajarito». Ahora, al recordar las palabras de su abuela, Isabela sintió un dolor en el corazón. Cuánta razón había tenido su abuela. Era como si pudiera prever que Isabela acabaría sola bajo ese techo, completamente sola,
tocando con la punta de los dedos la fría superficie de la estufa rusa. La muchacha sintió un nudo en la garganta. «Oh, abuela, abuelo», murmuró la chica. «¿Cuánto te echo de menos? Solías decir que tenía un alma ingenua, como un pajarito, y tenías razón. La casa tenía 3 habitaciones y una de ellas vacía. Siempre estaba llena de desorden innecesario. La habitación más espaciosa pertenecía a los abuelos, mientras que su nieta Isabela vivía en la más pequeña. La niña se dirigió a su antigua habitación. La cama estaba bien hecha. Junto a la ventana había una mesita y una silla que había hecho su abuelo. En la pared, junto a la cama, colgaban carteles de grupos de música, actores y cantantes que la niña había amado tiempo atrás, como si de una vida pasada se tratara. Incapaz de contener las emociones desbordantes, Isabela cayó al suelo, enterrando la cara en la cama. Se rindió a las emociones que surgían en su pecho. Sollozó incontrolablemente, empapando la manta de lana con lágrimas ardientes. Sin darse cuenta, se sumió en un sueño malsano e intranquilo. En sus sueños, alguien la perseguía, llamándola implacablemente con el nombre de Artem y amenazando con llevárselo. Isabela se despertó en medio de la noche, sintiéndose peor que antes. Se levantó del suelo con una mueca debido a la incómoda posición. Le dolía todo el cuerpo y sentía un dolor persistente en el bajo vientre. «Espero que al menos haya médicos en ese desierto», dijo Isabela con ansiedad, frotándose el estómago. Se acercó a la cama, y entonces un extraño sonido llegó a sus oídos. Sobresaltada, escuchó atentamente. Cuando miró hacia la puerta, el crujido se repitió. El sonido, como si alguien estuviera abriendo la puerta, hizo palidecer a Isabela. Al instante recordó que 2 personas habían fallecido en esa casa. Además, no podía olvidar lo que habían dicho del abuelo. Isabela se quedó helada al darse cuenta en la casa que reinaba el silencio. Antes de que pudiera exhalar aliviada, oyó un chirrido. Clic-clac. «Dios mío», murmuró la chica cruzándose de brazos. La idea de que el abuelo viniera a visitar a su nieta parecía absurda, sobre todo cuando se estaba solo en una casa vacía y con la luna llena brillando a través de la ventana. Cualquier oscura fantasía parecía realidad. «Ya no tienes 10 años, idiota», se maldijo Isabela, armándose de valor. La muchacha se levantó lentamente, paso a paso, y se dirigió hacia la puerta, abriéndola. Se asomó con cuidado. Una mancha negra pasó rápidamente haciendo clic. «¡Ah!», exclamó Isabela en voz alta, dando un paso atrás, luchando por mantener el equilibrio. Ya estaba preparada para imaginarse a un diablo con cuernos corriendo por la casa. De repente, su inesperado invitado ladró. Al oír aquel sonido familiar y corriente, Isabela sintió que le invadía el alivio. «¡Ay, un perro! ¿Qué haces aquí? ¿No he cerrado la puerta?». El perro, de barriga redonda, gimoteó. Sus ojos brillaban, sus orejas se echaban atrás y su cola golpeaba nerviosamente sus patas. La oreja del perro negro estaba recién arrancada. «¿Estás embarazada o algo así?». Isabela entrecerró los ojos, mirando a la oscuridad. En lugar de responder, el perro asustado salió corriendo. Isabela se dio cuenta de que cojeaba cerca de la entrada. El perro se cayó, apartándose con la barriga y la cara en el suelo. Y luego se levantó rápidamente y corrió al patio. Dentro de una oleada de compasión, recorrió a Isabela por el animal. Cogió la chaqueta que había dejado en el pasillo y corrió tras el perro. La niña chasqueó la lengua tentadoramente, intentó silbar y llamó al perro con un tono suave. Sin saber que había seguido al animal preñado, Isabela se encontró en el linde del bosque. Dudó en seguir adelante, aunque oyó que el animal gemía en algún lugar cercano. «¡Hey, pequeño! Sal. No te haré daño», llamó Isabela. En respuesta, surgió una bestia diferente. Era un lobo viejo, cubierto de pelo enmarañado, con la cabeza inclinada hacia el suelo.
Con cuidado salió de detrás de los árboles. Fue entonces cuando Isabela se dio cuenta de cómo la perra preñada había adquirido sus heridas de batalla, y de que la bestia salvaje, aparentemente rastreando a su presa, la estaba esperando en el bosque. Isabela se quedó petrificada del susto, mirando al lobo. Él enseñó los dientes, mostrando unos colmillos aterradores. Todos los pensamientos abandonaron la mente de Isabela. ¿Qué debía hacer? Quedarse quieta, correr, gritar, quedarse callada, subirse al árbol. Pero en su estado no podía trepar. Isabela no había podido decidir qué hacer cuando el depredador se abalanzó sobre ella. Gritó con fuerza, se acurrucó desesperadamente y se cubrió el estómago con las manos. Y entonces, justo cuando los dientes del depredador estaban a punto de clavarse en ella, escuchó un estruendoso disparo. Isabela volvió a gritar y sintió que le corrían lágrimas calientes por la cara. Temblaba como si tuviera fiebre. «Hola, cariño. ¿Estás bien?», escuchó esa voz familiar. Isabela se esforzó por abrir los ojos. Lo primero que vio fue el cuerpo del lobo. Luego, ante su mirada nublada, apareció el rostro del anciano, el mismo que la había llevado en su coche. ¿Cómo se llamaba? Isabela no lo recordaba. El nombre del anciano parecía escapársele, al igual que su conciencia, que estaba a punto de abandonarla. «Querida, pobre niña», se lamentaba, mientras tanto el abuelo, mirando a Isabela. «¿Cómo me has asustado? ¿Qué hacías aquí de noche? Nadie se pasea por el bosque a estas horas. ¿Sabes cuántos lobos se han multiplicado en el pueblo? Se han vuelto audaces. Atacan al ganado. Nosotros los hombres los ahuyentamos, pero por eso hay señales por todas partes. ¿No te diste cuenta de que podías acabar en una trampa o recibir un disparo? ¿No lo notaste?» Isabela se hundió tristemente en el suelo, sintiéndose fatal. Las palabras del anciano penetraron en su conciencia como a través del agua. La bilis le subió a la garganta. «Menos mal que he venido», refunfuñó el anciano, ocupándose del cadáver del lobo sin vida. «Buscaba a nuestro Lasca, el perro. El muy tonto ahuyentó al lobo de la manada y desapareció. Y aquí estás tú». Como si oyera la voz de su dueño desde el bosque, el perro negro se acercó cojeando. «¿Qué?», exclamó alegremente el anciano. El perro movió la cola y gimoteó, acariciando con el hocico la mano del hombre. Él le acarició las orejas y volvió a mirar a Isabela con preocupación. «Entonces, querida, puedes caminar, te llevaré con mi vieja», afirmó el hombre con firmeza. Isabela estaba tan agotada emocional y físicamente que ni siquiera discutió. Le preocupaba que el dolor de estómago fuera cada vez más fuerte, y sentía como si no le quedaran aire en los pulmones. El corazón le latía como un mazo en el pecho, y la cabeza le daba vueltas. «Tengo calambres en el estómago», murmuró, apoyándose en el abuelo. Después de unos 5 minutos, Isabela se encontró en la cálida casa de una desconocida, llena de olor a agujas de pino y col fermentada. El ama de casa se apresuró a acomodar a Isabela en el sofá, consciente del embarazo. «Deberíamos llamar a alguien», sollozó la mujer, mirando a su marido. «Llámalo». El marido asintió y salió de la habitación. Isabela sufrió otro espasmo. Una mano seca le tocó suavemente la frente, apartándole el pelo con ternura. «¿Quién es Luis?», murmuró Isabela para sí misma, intentando no perder el conocimiento. «Es mi hijo», sonrió la mujer. «Trabaja de médico aquí, no te preocupes, es bueno. Es solo que nadie más quería quedarse en nuestra zona remota, y lo invitaron a la ciudad. No quiere dejarnos». La anciana se presentó como María. Habló largo y tendido de su hijo. Isabela escuchó su voz, tratando de no pensar en el dolor palpitante que la inundaba en oleadas, haciéndole rechinar los dientes. Cuando apareció el médico, ya fueran 5 minutos o 5 horas más tarde, Isabela ya no lo sabía. El tiempo se difuminó, y entonces los acontecimientos irrumpieron con fuerza su conciencia. Isabela oyó la voz masculina concentrada.
aunque ni siquiera supo cuándo había conseguido pronunciar su propio nombre. Estamos esperando a tu bebé. En cualquier momento, Isabela. Lo traeré al mundo, no te preocupes, por favor. Escúchame. La ambulancia está en camino. Pero no hay que perder tiempo. ¿Has asistido antes a partos?, preguntó ella con los dientes apretados. El hombre se detuvo un momento y preguntó: ¿Cuentan animales? Los ojos de Isabela se abrieron de par en par mientras le agarraba la mano, que resultó ser cálida y firme. ¿Qué? No soy una vaca, exclamó Isabela indignada, olvidando momentáneamente la nueva oleada de dolor. Abrió los ojos y miró al médico. Él sonrió ampliamente, completamente imperturbable. El hombre era mayor que ella, pero no por mucho. La edad del médico no inspiraba confianza a Isabela, que estaba en pleno parto. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó sorprendida. Me alegro de que hayas recuperado la conciencia, rió el hombre con un brillo malicioso en los ojos. Escúchame. Todo estará bien, te lo prometo. Además, no tienes mucho donde elegir aquí. O yo con título médico, o la comadrona Ludmila. Todavía hace que las novias coman cortezas de pan encantadas en bodas para asegurarse de que den a luz a varones. Pero por lo demás, es una mujer decente. Deberías correr tras ella. Estás de broma. El enfado de Isabela hizo que pasara a utilizar el tú con una facilidad desconocida. No, solo espero que sigas hablándome. No le hagas caso a ese idiota, cariño, dijo su madre con severidad. En nuestro pueblo, Dios sabe lo que ha pasado durante los años de trabajo de Costey. Y en invierno, la nieve entierra las carreteras. La ambulancia nunca llegará a menos de que den un rodeo, un bucle de 80 kilómetros. La sonrisa alegre y la calma del médico se trasladaron poco a poco a su paciente. El hombre la animaba, incluso la elogiaba por respirar correctamente. Todo va bien, la tranquilizó. Solo un poco más y podrás sostener a tu bebé. Efectivamente, Isabela dio a luz bastante rápido, sin complicaciones, muy pronto. Un fuerte llanto del bebé resonó en la casa. El niño estaba sano y fuerte, proclamó Luis, colocando al bebé sobre el pecho de su madre. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Isabela, sin perder de vista a su hijo. No podía creer que lo estuviera viendo. ¿Y qué? 2 manos, 2 piernas, una cabeza, voz fuerte, peso normal. Salió casi por sí solo. Debería tener muchas ganas de estar con su madre. Todo lo que tenía que hacer era cogerlo, dijo el médico, sonriendo feliz mientras se quitaba los guantes médicos. ¿Y tú, mamá? Estoy bien, creo. Muy bien, se alegró Luis. Muchas gracias, murmuró Isabela. Bueno, eso no te librará. Tendrás que ponerle mi nombre al niño o hacerme el padrino. Isabela parpadeó, sin captar la ironía en su tono, y entonces el médico recibió una buena bofetada en la nuca. ¡Ay, mamá! Deja de burlarte de la chica. ¿Eres médico o el payaso del circo? No le hagas caso. Mi hijo conoce bien su trabajo. Cuando Luis empezó a trabajar aquí, era agosto. Teníamos tiempo de trabajo en el campo, la siega del heno. El primer día le trajeron a Igor. Tenía una herida de 15 centímetros en la mejilla e incluso pequeñas virutas de madera. Daba miedo verlo. Al parecer, allí usaban una sierra circular. Entonces, ¿qué te parece? Luis raspó y trató hasta la última viruta de madera. Lo cosió. Igor quedó como nuevo. Lo juro, todavía viene a vernos y nos da las gracias por nuestro hijo, comentó Isabela. Luis sonrió satisfecho y se dio la vuelta. Isabela se dio cuenta de que las puntas de sus orejas se habían puesto rojas, como si estuviera avergonzada. Una sonrisa apareció en el rostro de la muchacha y un tierno sentimiento de gratitud por aquel médico burlón, pero bueno. De repente, el abuelo apareció a la puerta. Se movió de un pie a otro, evitando mirar a Isabela. Hizo un gesto con la cabeza hacia la salida. Bueno, han llegado los médicos para atender el parto,
Isabela volvió a mirar a Luis. Sus ojos, color avellana, se entrecerraron ligeramente, reflejando su sonrisa. Incapaz de contenerse, Isabela estalló en carcajadas, pensando en el retraso de los médicos. Una oleada de alivio la inundó mientras abrazaba a su hijo. Tranquila, contra su corazón joven de madre, en ese momento pensó que todo iría realmente bien. El tiempo pasó volando sin darse cuenta. Y ahora, 6 meses que Isabela vive en ese pueblo. Ni ella misma esperaba tomar tal decisión. Sin embargo, después de dar a luz a su hijo, lejos de la ciudad, la confianza se instaló en ella. Ella también haría frente a todo lo demás. Llamó a su hijo Dima, en honor a su padre Luis, con quien se había hecho amigo desde entonces. A veces decía que el niño debería haberse llamado como él. Bueno, aún tienes la oportunidad de ser el padrino, respondía Isabela. Aquellas personas se convirtieron casi en una familia para ella. María y Simon los visitaban constantemente con Sara, ayudaban en las tareas domésticas, daban consejos prácticos y sencillamente no dejaban que la niña se sintiera sola. Con el tiempo, Isabela se fue enamorando cada vez más de la vida rural. Sí, el retrete estaba fuera, el gallo del vecino empezaba a cantar a las 3 de la mañana y así no había contraventanas que pudieran salvarla. Sin embargo, todo eso se compensaba con el aire puro que respiraba con su recién nacido, Carlos. Al fin y al cabo, eso era exactamente lo que el dinero no podía comprar. Aquí también había deliciosa comida casera y natural, e incluso el agua del manantial local parecía más dulce que el agua embotellada más cara. Isabel admiraba el ambiente de amabilidad y calidez que rodeaba a su hijo en el pueblo. Mucha gente trabajaba duro. Sin embargo, nadie tenía prisa como en la metrópoli. Aquí los chicos se tomaban unas copas y cantaban viejas canciones. Pero era mejor que las peleas de borrachos en los clubes nocturnos entre ricos, que Isabela veía a menudo en el pueblo. Estaba rodeada de pinos y abedules, no de carteles de neón y vallas publicitarias. Había menos ruido, menos coches y colas más cortas, y eso era exactamente lo que Isabela quería, incluso de niña. Tenía miedo de que Pablo, el padre de su hijo, la encontrara. Era rico y estaba loco. A veces Isabela se despertaba en mitad de la noche sudando frío y abrazaba a su hijo Carlos con más fuerza. Sentía que su exprometido le robaría su tesoro en cualquier momento. Pero el tiempo pasaba. Pablo no aparecía en el horizonte, ni tampoco su doble Sara. Poco a poco Isabela se fue relajando y empezó a disfrutar de la vida. Cada día que pasaba se sentía más unida a Luis. Era amable, receptivo, sincero, y tenía un sentido del humor inquebrantable. Luis se convirtió en un verdadero apoyo para ella. Pronto desarrollaron una simpatía mutua y sincera, como si sus almas fueran afines. Resultó que compartían muchos intereses, tenían gustos similares en el cine, música, libros, comida, e incluso se enzarzaban en acalorados debates sobre temas políticos. Podían pasarse horas hablando de algo o discutir apasionadamente sobre un tema interesante. Un día, Luis reveló uno de sus secretos a Isabela. Probablemente no lo recuerdes, pero fue gracias a tu abuelo que decidí ser médico, le dijo cuando estaban sentados en el río, con el pequeño Carlos durmiendo en brazos. ¿Cómo es eso?, exclamó Isabela sorprendida. Luis arrancó una brinza de hierba y se la metió a la boca. Después de masticarla, entrecerró los ojos mirando al sol antes de contar su historia. Cuando era joven se burlaban a menudo de mí y tartamudeaba mucho, lo creas o no. A tu abuelo, él me curó. No recuerdo exactamente qué hizo, pero ahora creo que ese viejo Procor siempre me engañó. Me hizo creer que me estaba curando y entonces fue un efecto placebo, aunque quizás me curó de verdad. Sin embargo, me impresionó tanto que en mi infancia yo había decidido que quería ayudar a las personas, curarlas. Normalmente los sueños de la infancia se olvidan. Muchos querían ser pilotos o astronautas, pero yo nunca perdí la pasión, y no me arrepiento de ello. Me contaron que mi abuelo era brujo, dijo la muchacha mientras contemplaba el brillo plateado del río de verano. Ahí hay muchos peces. Y Luis y yo incluso conseguimos pescar pescado fresco
para cenar un par de veces. ¿Creías eso? Le lanzó una mirada socarrona el pícaro doctor, e Isabela se sonrojó y bajó las pestañas diciendo: «Bueno, yo quería mucho a mi abuelo, pero en la infancia te crees lo que sea». Además solía bromear y decir que era mago, y yo incluso creía que en el río vivían sirenas y que las chicas más guapas montaban escoba por la noche y volaban al bosque. Bueno, si las chicas más guapas estuvieran volando, tú lo habrías sabido. Luis le guiñó un ojo, provocando una vez más que se sonrojara por su juguetón cumplido. Con el paso del tiempo, Isabela fue fijando cada vez más su mirada en el médico, mientras Luis jugaba con su hijo o le leía alguno de sus libros de medicina. Examinaba en silencio su rostro apuesto y bien definido, enmarcado por su cabello rojizo, con la mirada fija en su nariz recta y ligeramente curvada, y en sus largas pestañas. Cualquier chica lo habría envidiado. Se detuvo en la nítida línea de sus labios, sintiendo un apretón en el corazón cuando vio esos labios curvarse en una sonrisa. A veces Isabela se preguntaba si ella significaba algo para él. Después de todo, Luis era tan amable, considerado y cariñoso con ella. Constantemente le hacía regalos agradables a ella y a su hijo. Cuidaba de su salud y pasaban mucho tiempo juntos. Pero cuando una chispa de simpatía empezaba a parpadear en su corazón, Isabela la apagaba de inmediato y alejaba tales pensamientos. ¿Quién necesitaba a una mujer como Isabela, una madre soltera con un niño en brazos? No digas tonterías y no busques algo más en la bondad humana, ordinaria. Solo se aburre en el pueblo, por eso se hizo amigo tuyo. Se reprendió mentalmente y se preocupa porque el deber de un médico es por ahí midiéndole la atención a la gente. Además, ya te enamoraste una vez y no terminó bien. Así que ya basta, dicho y hecho. Por eso Isabela cerró su corazón, prohibiéndose a sí misma sentir algo más que amistad hacia aquel querido Luis. Con el tiempo, ella no solo aprendió asuntos domésticos, sino que también empezó a elaborar queso casero, vino y otras delicias. Los lugareños compartían de buen grado recetas y habilidades con ella, e Isabela encontró verdadero consuelo en aquella afición. Después de todo, por algo estudió. Carlos creció para ser la alegría de su madre y de los demás habitantes del pueblo. Todos querían a ese pequeño. Así que tuvo muchas niñeras, pero como es sabido a veces, incluso con 7 niñeras un niño puede acabar ciego. Que todos los sentidos de Carlos permanezcan intactos. Pero su madre había adquirido recientemente unas cuantas canas. Dentro de unos días Carlos cumpliría 9 meses. Para un niño tan pequeño, la fecha era sin duda importante. Para entonces el invierno había llegado, cubriendo el pueblo con un espeso manto de nieve. Tarareaba en voz baja una canción pop que nada tenía que ver con las nanas. La escuchaba cuando trabajaba de camarera, y ahora recordaba cómo su exigente hijo se dormía mucho más a gusto con canciones contemporáneas que con las aburridas y viejas nanas. «Dulces sueños, amado mío», dijo la mujer con ternura, arropando a Carlos en su nueva cuna. Esa cuna se la regalaron los Sedov. Antes dormían en una cuna de madera, guardada desde entonces en el desván de la casa. El abuelo la arregló, la volvió a pintar. Ahora la cuna tenía un tan buen aspecto como las que se exponían en las tiendas, cubriendo a su hijo dormido con una manta. La joven madre miró el reloj. Eran solo las 7 de la tarde, pero fuera ya había oscurecido. Isabela salió de puntillas de la habitación para no despertar al niño. Quería refrescarse y poner la mesa antes que llegara Luis. El médico prometió ir a cenar, pero se retrasó porque alguien de los lugareños resbaló en el hielo y se rompió una pierna. El invitado apareció en casa de Isabela media hora más tarde, pero no era Luis. «Luis,
«Estoy en la cocina, llegas pronto», gritó la chica al oír que alguien entraba a la casa. «Debes esperar, acabo de acostar a Carlos, así que acabo de empezar a cocinar. Siempre te gusta negociar». Isabela no terminó la frase, miró hacia la puerta y quedó paralizada. Allí estaba el hombre que a menudo aparecía en sus pesadillas. «¿Dónde te has escondido, cariño?», dijo Pablo, apretando los dientes con los ojos negros brillantes. «Apenas te encuentro». Pálida, Isabela se aferró a la esquina de la mesa. Su mirada se desvió involuntariamente hacia el pasillo, donde su hijo dormía en una de las habitaciones. «Vete», dijo la chica. «Me voy, Isabela. Me voy. No te necesito, pero me llevaré a mi hijo». «No», gritó apretando los puños. «Piénsalo. ¿Cómo va a vivir aquí en esta choza? Yo le daré mucho más. Así que basta de dramas. No deberías haber huido en primer lugar. Pero eso está en el pasado. Yo vine por mi hijo. El niño estará mejor con su madre», afirmó ella. «No estamos casados, así que tú no eres nadie para él. Además, tú y tu mujercita deberían ir al psiquiatra antes de tener hijos. Pablo, estás enfermo. La gente normal no actúa así». «¿Ah, sí?», se burló el hombre, entornando los ojos. «Recuerdo que no me considerabas loco cuando dormías en mi cama y disfrutabas de todas las comodidades que yo te daba». Isabela no respondió el comentario. Simplemente volvió a hablar, esta vez con más seguridad. «Vete, Pablo. Tú no caerás tan bajo como para robarle un hijo a su madre, ¿verdad? Acabarías en la cárcel». «Ay, no, querida. Tengo demasiados amigos en las fuerzas del orden. Así que huiste para nada. Todo podría haber acabado mejor. Podrías estar viviendo cómodamente con dinero en el banco, sin nada que preocuparte», dijo, sacudiendo la cabeza con decepción y haciendo un gesto burlón hacia el pasillo. «Mi hijo está allí. No te acerques a él. Lo llevaré yo mismo». Pablo se dirigió hacia la puerta del dormitorio. Enfurecida, Isabela se abalanzó sobre él. Por el camino, consiguió agarrar un utensilio de cocina que utilizaba para meter las ollas en el horno. Pablo se dio la vuelta, justo cuando la chica blandía su arma. «Mírate, loca», gritó. Reaccionando con rapidez, el hombre agarró un palo, impidiendo que el golpe le cayera en la cabeza. Empujó con fuerza a Isabela, que intentaba agarrarse a su cara, consiguiéndolo de vez en cuando. La chica golpeó a su espalda contra la mesa, barriendo los platos preparados para la llegada de Luis. «¡Idiota, imbécil!», gritó Pablo, limpiándose la cara con la palma de la mano, que ya tenía restos de las uñas de su exprometida. La conciencia de Isabela la abandonó por un momento, pero cuando se despejó, vio aparecer en la escena a un tercer participante, Luis. No se molestó en averiguar quién era el culpable. El hombre tocó el hombro de Pablo, haciéndole darse la vuelta, y con un certero golpe en la mandíbula, lo mandó al piso. «Quédate quieto», ladró Luis. «Si no, te destruyo, lo juro». Entonces el médico corrió a la chica. «Isabela, querida, ¿cómo estás?». La preocupación parpadeó en sus ojos, habitualmente alegres. Isabela no tuvo tiempo de abrir la boca cuando Pablo, con un rugido salvaje, se abalanzó sobre Luis. Se produjo una pelea, en la que los dos hombres rodaron por el suelo de la cocina, tirándose polvo y escombros el uno al otro. Luis consiguió inmovilizar a Pablo en el suelo, pero éste agarró el mango roto de una ensaladera y se lo clavó con fuerza en la cara a su oponente, que se cernía sobre él. «¡Isabela!», gritó Luis asustado. Aprovechando la oportunidad de dolor de Luis, Pablo le golpeó una vez más en la cabeza. Al segundo siguiente, un hombre se precipitó a la puerta. Isabela no lo persiguió, agarrándose a su chaqueta tratando de detenerlo. Otro golpe. Un sonoro golpe con la palma de la mano hizo que todo resonara en sus oídos, haciéndola desplomarse en el suelo. Mientras tanto,
Pablo cogió al bebé del cochecito, lo envolvió en una manta y corrió hacia la salida. «Te destruiré, bastardo», gritó Isabela, levantándose del suelo llena de miedo por su hijo y de rabia hacia su secuestrador. La adrenalina corría por sus venas, adormeciendo cualquier dolor o frío. Corriendo tras Pablo en la noche helada, los pies de Isabela se hundieron en los ventisqueros mientras perseguía a su exprometido. Corrió hacia su coche, que había aparcado lejos de la casa de ella. Cuando Isabela alcanzó a Pablo, este ya se había instalado en su coche. Colocando al bebé que sollozaba en el asiento trasero, arrancó el motor, haciendo gruñir el coche. Isabela se lanzó sobre el capó, cayendo sobre él y mirando a Pablo a través del parabrisas. «¡No te atrevas! ¡Devuélveme a mi hijo!», gritó furiosa. Las lágrimas corrían por sus mejillas como un torrente. Pablo tocó el claxon. «¡Quítate, idiota! ¿Crees que voy a parar? No me importas. ¡Devuélveme a mi hijo!». Pablo se puso furioso. Abrió con fuerza la puerta del coche, se abalanzó sobre Isabela y, tirándola del capó, la arrojó a la nieve. «¿Crees que puedes hacer algo?», le sisió en la cara. «Despierta, Isabela. No eres nada. No tienes dinero, ni contactos, ni familia. Estás sola. Y nadie te necesita, por eso te escogimos a ti. Así que pórtate bien, acepta la derrota, ingenua tonta». Isabela tembló, como si tuviera fiebre, pero ¿de qué? Del horror, del miedo, del frío, de la malicia, desgarrándole el pecho. «Entonces tendrás que cargar otro pecado sobre tu alma, Pablo», sisió la muchacha, mostrando sus ojos azules. «Porque no te entregaré a mi hijo mientras esté viva». Pablo quiso decir algo, pero entonces levantó la cabeza, observando la oscura lejanía. Sus cejas se fruncieron primero hacia su nariz y luego se alzaron en señal de asombro. «¿Qué demonios?», susurró con horror supersticioso. Isabela vio como el rostro de ese hombre se hundía de repente y palidecía. Entonces la muchacha también oyó que algo extraño ocurría detrás de ella. Se giró temerosa, esperando ver, por ejemplo, una manada de lobos o algo aún peor. Pero lo que apareció ante los ojos de Isabela la asombró aún más. «Aparta las manos de nuestra hija», gritó el abuelo, agitando una horca de aspecto aterrador. Y su hijo Luis, con todos los hombres de la aldea a la cabeza, incluso Alexei, que se había roto una pierna, le seguía cojeando a través de la nieve, mirando fijamente al huésped no invitado. Isabela abrió involuntariamente la boca, asombrada. Los sombríos y decididos aldeanos tenían un aspecto impresionante, y sus armas daban aún más miedo: guadañas, palas asadas. La procesión parecía un grupo de soldados medievales, como se representa en los libros o en las fotos. No, incluso más que eso, una multitud enfurecida y armada con horcas. Se asemejaba a cazadores de brujas, vampiros o científicos locos, que esconden entre sí monstruos resucitados. Pero no importa cómo se viera esa imagen. En realidad su ira se desató sobre Pablo, y a juzgar por su aspecto desconcertado el hombre estaba dispuesto a rendirse sin luchar. «Isabela, ¿estás bien?», preguntó Luis, que apareció a su lado. Se quitó la chaqueta, envolviéndola por los hombros, y la levantó del suelo, haciéndole levantarse de la nieve húmeda. E Isabela sintió una oleada de alivio al ver que Luis estaba bien, salvo por un moratón seco en la cara. Isabela asintió como respuesta, incapaz de expresar sus sentimientos con palabras. Carlos en el coche». El médico asintió. Su rostro volvió a ser severo. Miró a Pablo con una mirada que prometía todos los círculos del infierno. «De acuerdo, chicos. Lo entiendo todo». Pablo levantó las manos en un gesto de rendición. «Me iré, vale. Llévate al niño. Pero no crucemos los límites, ¿vale? Ni tú ni yo queremos ir a juicio. Además, no debes tener dinero para abogados». «No, tú no entiendes nada», dijo Luis. «Tuviste la oportunidad de escapar, pero no la aprovechaste. Y tal vez no tenemos suficiente dinero para un abogado, pero
Si no hay cuerpo, no hay demanda, ¿verdad? Ya fuera el tono de Luis o de su mirada penetrante, hizo que Pablo se estremeciera. Se dio cuenta de que no habría negociaciones. Dio un paso atrás, con la intención de esconderse en el coche. Pero Luis fue rápido. Se precipitó hacia adelante cerrando la puerta delante de Pablo. En el segundo siguiente, le quitó el suelo de debajo de los pies, haciéndole caer en un montón de nieve al borde de la carretera. «Por favor, no, me iré para siempre», suplicó Pablo, arrastrándose para alejarse de la multitud. Por supuesto, para siempre. La gente no vuelve allí, rió uno de los presentes, y el resto se unió a carcajadas. «No te preocupes, solo soy un médico», dijo Luis, con una sonrisa engañosamente amable. «Tal vez te remiendes si estos chicos te destrozan, pero no puedo prometerte nada, por supuesto». Isabela no supo qué ocurrió después. En ese momento, consiguió sacar a su hijo del salón del coche. Carlos seguía llorando, pero no tan fuerte. «Todo ha terminado, cariño. Todo está bien». Abrazó con fuerza al bebé, envolviéndolo. Luis estaba cerca, en silencio. Se quitó las botas e hizo que Isabela se las pusiera. Luego la abrazó por los hombros y la condujo a una casa, no a la suya, sino a la de sus padres. La chica no se resistió. María le dio a Isabela un té de manzanilla con miel. La bebida era sabrosa, pero no consiguió calmarla. No soltó a su hijo hasta 1 hora después del incidente, permitiendo que María lo acostara. Ahora la mujer estaba sentada en uno de los dormitorios, vigilando al bebé. Isabela, después de ponerse ropa seca, se quedó con Luis. Trató con cuidado la herida de la cabeza del médico, soplando cada vez sobre el corte, lo que provocó una mueca de dolor. «Esto es lo que pasa, Luis», sonrió, tocando la herida tratada con algodón. «Tú eres nuestro médico, y hoy eres tú quien necesita el tratamiento». «Hacer de paciente no es lo mío», refunfuñó Luis descontento. Pero luego estiró los labios en una sonrisa astuta. «Por otro lado, aquí tienes un servicio así, unas enfermeras así. Es una pena no convertirse en un hipocondriaco». Isabela soltó una risita. Ya se había acostumbrado a las bromas juguetonas del joven, aunque sus mejillas aún delataban un rubor. «¿Cómo has conseguido reunir a todo el mundo?», preguntó la chica a Luis, dando vueltas en su cabeza a la espectacular aparición del equipo de rescate. «¿Hay algún tipo de sistema de alerta? ¿Un chat de grupo al que no me agregaron en el pueblo?» «No, estás contando alguna maravilla tecnológica», bromeó Luis, entrecerrando los ojos con picardía. «En realidad, usamos campanas de bronce, como en la antigüedad». «¿Qué? ¿Campanas?» «Las campanas son un antiguo instrumento de señalización, una tabla mecánica que hay que golpear con un martillo para alertar a los vecinos sobre un incendio o un ataque enemigo», explicó el médico de buena gana. Me espabilé y dije, «Vamos a tocar las campanas». La chica chasqueó la lengua y golpeó al paciente hablador en el costado con el dedo. «No, en serio. Deja de inventar historias. Cuenta cuentos». «Vamos, que no me dejas adornar la historia». Luis puso los ojos en blanco hacia el techo. «En realidad, cuando iba a verte, estaba hablando por teléfono con mi padre. Me pidió expresamente que te pasara el auricular cuando nos viéramos. Pero cuando oí vuestra conversación, los gritos, no colgó el teléfono. Se quedó en el suelo, y mi padre oyó la conversación. Enseguida comprendió que algo iba mal. Rápidamente reunió a los chicos. En realidad, se apresuraron para ir a tu casa. Y yo estallé, ya volviendo en mí. Rápidamente te encontramos, siguiendo tus huellas». La chica sonrió, y el anciano lo aceptó como un verdadero padre. Su corazón se llenó de amor y ternura a aquel hombre. «¿Qué le pasará a Pablo?», preguntó la mujer, humedeciendo un nuevo trozo de algodón con antiséptico. Luis se encogió de hombros. «Lo enterrarán en algún lugar del cementerio, y luego llevaremos manzanillas en verano.
Isabela quedó inmóvil, con la mano que sujetaba el algodón sin llegarle a la cara. Luis no pudo contenerse y echó a reír. «Es broma, Isabela. Sus compañeros le asustarán. Le darán una pequeña paliza y luego lo mandarán a casa. Creo que ya lo han enviado. Probablemente estén celebrando en algún sitio. Tal vez ya están bebiendo». «Pero, ¿y si realmente va a juicio?», reflexionó la chica. «Que vaya, tenemos a todo el pueblo de testigo», respondió relajado. Isabela volvió al trabajo. Se acercó para soplar la herida. En ese momento, captó la intensa mirada de Luis sobre ella. La chica contuvo involuntariamente la respiración, dándose cuenta ahora de lo cerca que estaba de él. Su mano se sacudió, presionando con más fuerza la herida, haciendo que hiciera una mueca. «Perdóname, ¿te duele?», exclamó la asustada chica. Luis sacudió la cabeza con una sonrisa. «No, ya no me duele», dijo misteriosamente, y luego, como si estuviera diciendo algo, se inclinó hacia adelante. «Isabela, ¿sabes? Cuando te vi, hasta mi razón se nubló». Exhaló esas palabras y se apartó un momento, despeinándose nerviosamente el cabello rojizo. Luego su mirada volvió al rostro sonrojado de Isabela. «Cuando pensé que ese bastardo te haría algo a ti o al pequeño, mi mente se llenó de ruido. Nunca había experimentado algo así, ¿sabes?». Isabela quedó en silencio, temerosa de decir una palabra, sin querer interrumpir el discurso de Luis, siempre alegre, y ahora serio y a la vez perplejo. Revelaba sin esfuerzo sus sentimientos por Carlos. Se le estrujaba el corazón. «Y cuando no pude protegerte, me sentí tan inadecuado. Me desperté y tú y Carlos se habían ido, la puerta abierta de par en par. Un silencio espectral en la casa. Me las arreglé para imaginar lo peor mientras te buscaba. Y cuando corría, ¿sabes en qué pensaba sin parar? Que llevo mucho tiempo tratando de reunir el valor para confesarte mis sentimientos. Isabela, me gustas, de verdad, y creo que te quiero», dijo con voz vacilante, tragando saliva, sonriendo, inseguro con ternura, mirándola a la cara atónita. «Entiendo que no es el momento adecuado. Cuando me contaste lo de tu exprometido, decidí no cargarte con mis sentimientos. Te daré tiempo para recuperarte. Pero hoy me he dado cuenta claramente de que tengo que aprovechar cada oportunidad. O de lo contrario, todo puede perderse en un instante. No quiero perderte, Isabela». Terminó su sentido monólogo y el silencio llenó la habitación, permitiendo que la chica se recompusiera lentamente. El médico se acercó a su rostro. Luis miró brevemente sus labios, lo que hizo que Isabela se sonrojara. Todo su cuerpo tembló, y en su estómago revolotearon mariposas. Entonces la puerta de la casa se abrió de golpe. «¡Oh!», exclamó satisfecho, el bajo del abuelo achispado. «Ya estás dormido». Isabela y Luis se separaron rápidamente, como sorprendidos en el acto de un beso no realizado, como colegiales. La niña se sonrojó, y Luis carraspeó nerviosamente cuando apareció en el umbral con el gorro de piel, apretado sobre las cejas, la nariz roja, ya fuera por el frío o por la bebida. Miró a los chicos pensativo. «¿Interrumpí algo, tal vez?». Se rascó la nuca, percibiendo el ambiente. Isabela y Luis intercambiaron miradas y no pudieron evitar estallar a risas. La tensión de la velada se disipó junto con las risas, provocando dolores de estómago y ojos llorosos. «No, abuelo, no has molestado», negó Isabela con la cabeza. «No planeábamos hacer nada, solo estamos hablando». «¿Es eso cierto?», resopló Luis juguetonamente. «Bueno, eso esperaba», Isabela sintió. «No hay necesidad de apresurarse.
Quizás tenemos toda la vida por delante. Sonrió abiertamente al hombre que le había dejado sus sentimientos. La cara del médico se iluminó. Tocó la mano de la chica, apretando suavemente sus finos dedos. Isabela le apretó la mano en respuesta, comprendiendo que no quería soltarle nunca más. El abuelo Simon, que había ido a la cocina, hizo sonar los cacharros. «En busca de comida», murmuró María, entrecerrando los ojos ante la luz, mientras se acercaba a él y le reñía suavemente. «Vas a despertar al niño, viejo». «Cállate». Isabela volvió a mirar a Luis y luego a sus dedos entrelazados. Sintió que por fin estaba en casa, porque el hogar es un lugar donde te quieren, un lugar donde te sientes seguro. Y no importa si es en la ciudad o en el campo. Pasaron varios años. «Vuelvan otra vez». Isabela se despidió de los clientes que se marchaban en sus coches. «No dejes de visitarnos, Isabela», le aseguró la pareja de la familia, observando el coche con la mirada. La mujer volvió a la casa, donde estaba su hijo, sentado a la mesa devorando alegremente tortitas con mermelada de fresa. Su cachorro, llamado Pitufo, montaba guardia bajo la mesa, atento a ver si se llevaba una golosina del desayuno ajeno. Isabela pasó junto a los niños tocándoles suavemente el pelo con la mano. Luego cogió una taza de té sin terminar, tomó otro sorbo y echó un vistazo al libro donde llevaba la cuenta de los negocios. Hace 4 años, Isabela abrió su pequeño negocio familiar. Junto con su nueva familia y vecinos interesados, creó un taller artesanal de elaboración de quesos y una pequeña bodega con exquisito vino casero. Los visitantes no dejaban de llegar, ya que muchos apreciaban el sabor del queso rústico. El boca a boca funcionó tan bien que tuvieron que ampliar la producción al cabo de 2 años. Luis seguía trabajando como médico, pero apoyaba a su mujer y la ayudaba en todo. Isabela era feliz. Estaba en el lugar que le correspondía. Una esposa feliz, madre de unos hijos maravillosos y una mujer que creía en sí misma y en sus capacidades. La vida en el campo ya no le parecía un castigo, como lo era en su juventud. Después de todo, ¿qué más da donde vivas si eres fiel a ti mismo en todas partes? Además, hace poco se supo que se iba a reactivar el proyecto Silky. Ya se han mejorado las carreteras y las infraestructuras. Sin embargo, Luisa e Isabela contemplaban a veces la posibilidad de trasladarse a la ciudad para dar a sus hijos una buena educación. Su hijo, que ya tenía 6 años, esperaba con impaciencia empezar el primer curso dentro de 1 año. Pablo y Sara ya no aparecían en sus vidas. Isabela nunca se enteró de lo que los hombres hicieron a su huésped no invitado, y no tenía el deseo de saberlo. Estaba segura de que se había hecho justicia. Sí, había rumores de que se había separado de su mujer, y ambos estaban solteros, aunque eran personas adineradas. Sin embargo, Isabela se tapó los oídos, negándose a escuchar nada sobre esas personas. Ella y Luis se casaron en verano, 6 meses después del incidente. La boda en el pueblo fue ruidosa y alegre. Lo celebraron durante mucho tiempo y a voz de grito. Incluso el pequeño se negó obstinadamente a que la abuela María lo llevara a la cama, pues no quería separarse de los invitados. El feliz marido llevaba a su mujer en brazos, como el día de su boda, y todos los días siguientes. Parecía que no había pareja más enamorada que ellos. No era de extrañar que fuera su hijo. «Mamá», llamó el hijo a la mujer. «¿Qué es un pequeño?», preguntó el niño, dejando su taza sobre la mesa y limpiándose los restos de mermelada de la cara con una servilleta. «¿Cuándo vendrá papá?», preguntó. «Prometió que iríamos a pescar», sonrió la mujer. «Si lo ha prometido, iremos». «Papá siempre cumple su promesa». Con la boca llena de tortitas también intentó hacer un comentario, pero solo salió un murmullo. «No hablen con la boca llena, jóvenes caballeros», advirtió Isabela, señalando con el dedo. «Te vas a atragantar, cariño. ¿Quién come así?». En ese momento, el padre de familia entró a la casa.
El hijo soltó rápidamente sus golosinas y corrió hacia él. Incluso Pitufo se unió a ellos, moviendo la cola alegremente. Hola, sonrió el padre, alzando a sus 2 hijos sobre los hombros. Bueno, ¿están listos para ir al río? El abuelo Simon ha decidido acompañarnos. La respuesta fue un rotundo sí. Isabela sonrió. Su corazón se llenó de calidez y amor al contemplar esta escena. Comprendió que a pesar del encuentro con Pablo, que dio un giro tan radical a su vida, no deseaba otro destino. Isabela repetiría cada uno de sus errores, solo para encontrarse de nuevo en esta cocina, en su casa del pueblo, y oír la risita de su amado marido y de su maravilloso hijo.